Continuamos con esta segunda parte de la época actual del vino en Turquía. Si no han visto la primera parte de este video, se los dejo por acá arriba en las etiquetas. Ya vimos sus regiones productoras y algunos otros datos importantes en cuanto a producción y viñedos. Es hora de conocer los desafíos y oportunidades, las variedades de uvas y algunas de las bodegas más importantes de Turquía en la actualidad. Aunque la industria vinícola turca ha experimentado un resurgimiento positivo, aún enfrenta desafíos en las restricciones legales, religiosas y culturales en torno al alcohol, que afectan la producción y la comercialización del vino. En cuanto a sus desafíos, nos encontramos con la ausencia de un mercado local amplio dada su propia cultura musulmana con las prohibiciones de antaño. El hecho de que cerca del 60% corresponde a impuestos o aranceles en la importación. La producción donde casi todas las plantaciones están destinadas a la uva de mesa y a la elaboración del licor anisado autóctono raki. O su alto precio aplicable en restaurantes y hoteles turísticos. Sin embargo, a medida que la industria se desarrolla, también se están abriendo nuevas oportunidades como el enoturismo, donde se tiene la oportunidad de conocer de cerca los viñedos y experimentar y probar los vinos de cada bodega. La exportación que, de la mano de reconocimientos en competiciones internacionales, donde han ganado miles de premios, contribuye a elevar la reputación de los vinos turcos en la escena mundial. La adopción de prácticas sostenibles, enfocándose en la calidad del suelo y la conservación del medio ambiente. La innovación en técnicas de vinificación apoyados de enólogos europeos. O la experimentación con variedades de uvas autóctonas menos conocidas que contribuyen a la diversificación de la oferta vinícola. De acuerdo con la colección establecida en 1965 por el Instituto de Investigación Vitivinícola de Tekirdağ, Turquía cuenta con hasta 1500 variedades de uvas locales. Sin embargo, solamente se utilizan aproximadamente 60 para la producción de vino en la actualidad. La variedad tinta distintiva de Turquía es la Kalecic Karasi, que en los años 60 estuvo en peligro por la filoxera. Sin embargo, fue salvada gracias a estudiantes de agronomía de la Universidad de Ankara en conjunto con la bodega Kavakli-Dere. Se dice que la variedad o un ancestro de la Kalecic Karasi ya se cultivaba en el segundo milenio antes de nuestra era en el Imperio Hitita junto a la variedad Emir, la cual se puede decir es la uva blanca distintiva del país. Veamos algunas de las más importantes. Tintas: Kalecic Karasi, que significa negra de Kalecic, autóctona de Anatolia. Produce vinos de buena acidez, ligeros, elegantes y con taninos suaves y aromas de cerezas, frambuesas y especias. Usada también en vino rosado. Boğazkere, que significa garganta ardiente, autóctona de Anatolia. Es de clima cálido y seco. Variedad con buen cuerpo y muy tánica, con aromas de frutas negras y tabaco y cuero en vinos de guarda. Okuzgosu, significa ojo de toro. Es autóctona de Anatolia. Produce vinos de color claro, equilibrados con cuerpo medio, buena acidez y taninos suaves. Tiene aromas a frutas rojas y se dice puede convertirse en una variedad estrella de Turquía. Karasakis, significa goma negra, también conocida como kuntra. Produce vinos tintos y rosados ligeros, de taninos suaves y aromas de frutas rojas, muy utilizada para la producción del raki. Adakarasi, variedad que requiere mucho sol, produce vinos coloridos y aromáticos con potencial de envejecimiento. Se cultiva principalmente en la isla de Apsa, en el mar de Mármara. Papazkarasi, que significa sacerdote negro. Produce vinos de alta graduación y con una acidez moderada. Se dice ya se cultivaba desde antes del Imperio Bizantino y también se utiliza para la bebida tradicional tracia Jardalie. Shal Karasi, negra de Shal, de la península de Shal en Denizli, en el mar Egeo. Produce vinos brillantes, afrutados y de buena acidez, también utilizada para el raki. Blancas, Emir, autóctona de Anatolia.
De clima frío apta para la zona de Capadocia. Produce vinos delicados y aromáticos, de acidez marcada. Algunos pueden ser exóticos, con notas de pera, naranja o mandarina. También es usada para la producción de vino espumoso. Narinje, que significa delicada, autóctona de Anatolia. Produce vinos frescos y aromáticos, con notas cítricas, frutas de hueso y florales. Algunos también con notas minerales y con potencial de envejecimiento. Vasiliki. Produce vinos con acidez moderada y aromas a cítricos y especias, mayormente cultivada en la isla de Bosjada, también conocida como Tenedos, que fue un importante puerto hacia la entrada de los Dardanelos. Sultanie, también llamada sultana o sultanina. Produce vinos secos o semisecos ligeros. Se dice es una variedad muy antigua y aún se discute su origen, que bien puede ser Creta, Asia Menor o la parte occidental de Anatolia. Su nombre se refiere al título dado a los reyes religiosos otomanos musulmanes, sultán. Yapinyak, que significa chica con pecas. Produce vinos de acidez baja y notas a frutas pomáceas como manzana, pera o membrillo. Su nombre refiere a que los frutos suelen tener manchas de color rojizo. Kabarjik. Se sugiere una relación con la variedad Bogaskeri. Produce vinos ligeros de calidad sencilla. Actualmente, Turquía cuenta con más de 50 bodegas. Doluya, Kavaklidere y Kayra serían las tres más importantes, habiendo algunas otras que han ido destacando en los últimos años. Doluya, fundada en los años 20, muy comprometida con la investigación de los terruños turcos y con la exploración del potencial de las variedades locales, sin renunciar a la plantación de cepas extranjeras. Kavaklidere, situada en el Egeo, es importante ya que trabajó con el reconocido consultor enólogo francés Stéphane Degenoncourt. Destaca su vino generoso Tatlisert, elaborado a partir de Narinje y Okuzgosu, en un estilo parecido al Oporto. Kayra, creada tras el fin del monopolio comercial, pertenece a un grupo de inversión norteamericano y posee una escuela de enología en Estambul y elabora interesantes vinos mezclando variedades locales. Aquí destacamos su vino Buzbaş, a partir de uvas Bogaskeri, que puede ser un estilo de vino de hielo, y se cultiva en Elazig de Anatolia Oriental, cerca del monte Ararat. Chamlilla Wines. Destaca por sus vinos a partir de variedades extranjeras como Merlot, Cabernet Franc, Riesling, Chardonnay o Albariño. En la edición 2023 del libro Master Winemaker se le concedió el premio al mejor Cabernet Sauvignon. Esta bodega lleva ya muchos años participando en Global Masters y siempre ha obtenido puntuaciones altas, no solo por su Cabernet Sauvignon, sino también por sus otras variedades. Doce Luna, una de las bodegas más pequeñas de Turquía, que, debido a sus esfuerzos de análisis de suelos, sus viñedos han obtenido medallas en el prestigioso International Wine Challenge de Londres. Y mención especial a algunas otras pequeñas bodegas que liberan el compromiso de elaborar vinos de mayor complejidad y calidad. En conclusión, la época actual del vino en Turquía es una mezcla emocionante de tradición, resurgimiento y constante reexploración de su rica herencia vinícola, de sus uvas autóctonas únicas y de un nuevo enfoque en calidad y desarrollo. Turquía sigue y seguirá evolucionando con el paso de los años. Por lo que podemos decir con total seguridad que es solo cuestión de tiempo, compromiso y sobre todo, apoyo de la legislación vinícola del gobierno para que el enorme patrimonio y potencial vitivinícola se desenvuelva y se haga una realidad, para así poder ofrecer un emocionante panorama para los amantes del vino. Ahora es su turno. ¿Alguien ha probado algún vino de Turquía? ¿Y qué piensan del futuro del sector vitivinícola del país? ¿Creen que vaya a mejor o se mantendrá en el mismo camino? Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. شرفه